Saludos cordiales, doctor y compañeros. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el plastrón apendicular. Quien les habla es la alumna Carolina Cabrera Chávez, estudiante de la Escuela Académico Profesional de Medicina Humana de la Universidad Señor de Zipán. En cuanto a la definición de plastrón apendicular, podemos ver que es una masa inflamatoria que se detecta al momento de hacer la palpación en la fosa ilíaca derecha. Nos va a indicar una reacción peritoneal localizada en torno a un apéndice que se encuentra inflamada y perforada. El plastrón apendicular también se puede definir como una variante en la evolución de la apendicitis aguda, en la cual el apéndice se va a cubrir de tejidos vecinos como el intestino y el epiplón mayor, formando así una masa que va a bloquear el proceso infeccioso. Ahora bien, el plastrón apendicular, entonces podríamos decir que se encuentra formado de una adherencia de asas del intestino delgado y del epiplón alrededor del apéndice inflamada, como respuesta a querer limitar la peritonitis y así formando una masa que va a bloquear el proceso infeccioso. Podemos también definirla como un signo clínico de una masa resistente que es dolorosa a la palpación y que tiene bordes mal definidos. Debemos diferenciarla del flemón apendicular y del absceso apendicular. El flemón apendicular es cuando una parte de la lesión se cubre con pus, y el absceso apendicular es cuando en su totalidad está cubierta de pus. Un plastrón apendicular puede llegar a evolucionar a un absceso apendicular, y si es que sigue progresando también a una peritonitis. En cuanto a la incidencia, el 2 al 10% de pacientes que han presentado apendicitis aguda pueden llegar a presentar un plastrón apendicular. Y antiguamente se creía que los niños no podían, su apendicitis aguda no podía progresar a un plastrón apendicular debido a que ellos tienen el epiplón muy corto, ¿no? Pero ahora la literatura nos señala que el 10% de niños que han tenido apendicitis aguda pueden llegar también a desarrollar un plastrón apendicular, y esta incidencia se incrementa en niños mayores de 3 años. Las causas, pues diagnósticos erróneos, no se dio un tratamiento de la apendicitis aguda a tiempo y el paciente puede llegar a desarrollar lo que sería el plastrón apendicular. Un retraso en la consulta, tal vez el paciente ignoró sus síntomas, no acudió a tiempo y esta apendicitis aguda evolucionó al plastrón apendicular, o también un retraso en el tratamiento quirúrgico. Para poder entender cómo es que se da el plastrón apendicular, tenemos que saber cómo es la fisiopatología de la apendicitis aguda, ¿no? Bien, la apendicitis aguda se va a provocar en sí por una obstrucción de la luz intestinal. Esta obstrucción de la luz intestinal, cualquiera que sea la causa, va a desarrollar una obstrucción proximal de asa cerrada. Esta obstrucción proximal de asa cerrada lo que va a ocasionar es que las secreciones del apéndice no se liberen y queden atrapadas en el apéndice, ocasionando una distensión apendicular. Y esta distensión apendicular va a conllevar a una proliferación bacteriana que va a hacer que aumente la presión del apéndice. Este aumento de presión apendicular y de distensión apendicular va a ocasionar que los capilares y las venas se ocluyan, que exista oclusión de los capilares y de las venas, ¿no? Sin embargo, no va a llegar a presentar alteración arterial, por lo que el riego arterial va a continuar sin ningún problema, pero sí van a estar obstruidos los capilares y las venas, ¿no? Esto es lo que va a provocar la ingurgitación y la congestión vascular. Cuando pasan todos estos procesos, estaríamos hablando de la fase 1 o de la fase edematosa de la apendicitis aguda. Si la distensión apendicular y la presión del apéndice sigue aumentando, se va a presentar ya una lesión a nivel de la mucosa, y la mucosa va a presentar lo que es hipoxia y ulceraciones, ¿no?, que van a favorecer a la proliferación bacteriana.
Cuando sucede esto, estamos hablando de la fase 2 o la fase flegmonosa de la apendicitis aguda. Ahora bien, continúa este proceso, continúa aumentando la presión del apéndice y va a haber una afectación ya en la capa serosa y en el peritoneo. Con también necrosis isquémica, va a haber ya una lesión a nivel de las arterias van a ocluirse y va a haber infartos venosos, que normalmente se dan en zonas donde hay menor riego sanguíneo, en el borde antimesentérico. Como consecuencia de esto ya se va a producir la necrosis y estaríamos hablando de la fase 3 o la fase gangrenosa. Ahora bien, continúa esto, no hay ningún reparo, no se ha solucionado todo este problema, entonces va a seguir la distensión apendicular, va a seguir habiendo invasión bacteriana, más la necrosis, ya la apéndice va a llegar a perforarse, va a haber perforación. Esta perforación, ¿qué va a ocasionar? Pues que el contenido del apéndice salga hacia la zona necrótica y que haya una reacción inflamatoria para tratar de frenar todo esto, para tratar de frenar la lesión y así detener lo que es el vaciado de la ruptura del apéndice. Y cuando sucede esto es el momento en el que se forma ya el plastrón apendicular, ¿no? Para poder limitar ya esta perforación. Si es que no se llega a dar el plastrón apendicular, podría evolucionar a una peritonitis. Las manifestaciones clínicas son similares a las de la apendicitis aguda, pero son un poco más inespecíficas, ¿no? El dolor es un dolor de evolución de 5 a 7 días, es un dolor menos intenso al de la apendicitis aguda. En un 97% de los pacientes está presente. El 87% de pacientes presenta también anorexia, no quiere comer. También el 90% presenta náuseas y vómitos postprandiales después de las comidas. El 82% va a presentar fiebre de 38 a 38.5 grados. En un 50% se han presentado disuria. Hay pacientes que van a tener estreñimiento y otros pacientes que pueden llegar a tener diarrea, lo que hace un poco más complicado el diagnóstico o nos puede hacer que tengamos un diagnóstico equivocado, ¿no? Y en el 25-45% de pacientes podemos palpar una masa de límites mal definidos. El diagnóstico lo vamos a hacer en base a los antecedentes, si es que el paciente ha tenido apendicitis, si es que esta apendicitis tiene una evolución de 5 a 7 días. En el examen físico, al momento de hacer la palpación, vamos a encontrar una masa en la fosa ilíaca derecha que es dolorosa a la palpación y que tiene bordes mal definidos. Para el diagnóstico vamos a emplear pruebas de imagen como la ecografía o también podemos utilizar una tomografía computarizada si queremos definir si es un flemón o un absceso apendicular, ¿no? Pruebas de laboratorio podemos pedir hemograma, que en la mayoría de casos se va a evidenciar la leucocitosis, y PCR. El tratamiento. Bien, hay controversias sobre el tratamiento. Podemos escoger entre un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico, ¿no? La mayoría de las teorías nos dicen que debemos lo que primero debemos hacer es dar un tratamiento conservador. Y quirúrgico, salvo en los siguientes casos, ¿no? Salvo que el cirujano lo prefiera así, salvo que haya duda diagnóstica, haya una obstrucción intestinal o haya una sepsis o se le dio el tratamiento conservador y el paciente no respondió al tratamiento, entonces se podría proceder con el tratamiento quirúrgico. Ahora, el tratamiento conservador se basa en cuatro puntos que debemos tener en cuenta. Primero es administrarle antibióticos a nuestro paciente por lo menos 5 días. Se les puede dar ampicilina, gentamicina o metronidazol. Otras teorías nos dicen que le podemos indicar penicilina y estreptomicina o cefalosporina y una gentamicina.
O también lo que se está empleando ahora es la clindamicina y la gentamicina. Se puede también considerar el drenaje percutáneo guiado por ecografía, pero siempre y cuando exista un acceso apendicular y siempre y cuando sea viable, sea una técnica que se pueda llevar a cabo. El paciente debe estar en reposo y en observación. Debemos hacerle un seguimiento al dolor abdominal, si este dolor ha ido disminuyendo, si es que el paciente ya empieza a tolerar la vía oral, cómo va el tránsito intestinal y si es que hay ausencia del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En el caso que veamos que el paciente no está presentando alguna mejora, se le deriva a la cirugía, ¿no? Si es que el paciente está mejorando, ha mejorado su clínica, podemos sugerir una apendicectomía electiva en 8 a 12 semanas. Bueno, cada tratamiento, tanto el conservador como el tratamiento quirúrgico, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Las ventajas del tratamiento quirúrgico es que el paciente va a tener una menor estancia hospitalaria, también evita la capacidad de producir recidivas y disminuye el riesgo de complicaciones a largo plazo. El tratamiento conservador, como ventaja, tiene que van a haber los costos intrahospitalarios van a ser menores y la morbilidad se tiende a reducir en un 45%. En cuanto a las desventajas del tratamiento quirúrgico, es que se pueden presentar mayores complicaciones, hay mayor incidencia de complicaciones y hasta un 50% de comorbilidades, ¿no? Puede haber sangrado, una lesión intraabdominal, ilio paralítico. También como desventaja es que es un mayor costo intrahospitalario y en algunos pacientes ha habido presencia de fístulas intestinales. En cuanto al tratamiento conservador, una desventaja es que los pacientes a veces suelen desarrollar lo que es resistencia a los antibióticos. Esto puede hacer que el tratamiento falle, ¿no? Algunos estudios mencionan que el 20% de pacientes que reciben tratamiento conservador pueden llegar a fracasar este tipo de tratamiento. Y como desventaja también tenemos que hay pacientes que suelen volver a presentar apendicitis después de que se han curado del plastrón. Entonces, al momento de elegir el tratamiento debemos individualizar cada caso, ver cuáles son las comorbilidades de nuestro paciente y qué es lo mejor para nuestro paciente. Cada caso para elegir un tratamiento debe ser individualizado. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado.